Bienvenidos a un episodio más de Pasavante a la Queronte. Yo estoy muy contenta porque me ha tocado hostear, porque estos muchachos nunca me dejaban. Como que andan ahí pegándole una y otra. A ver. La verdad yo me salto mi deber de hostear. Oye, sí, no le ha tocado a Ámbar. Bueno, pues este es un buen tema, la verdad. Pienso que vamos a sacar muchas cosas interesantes. Creo que se puede hablar desde muchas perspectivas. La niñez. Pero bueno, antes de comenzar, ¿cómo estás, David? Mira, yo tengo que hacerle aquí de abogado del diablo. Me gusta esa frase porque la dicen como señoras, ¿no? Sí. La voy a hacer de abogado del diablo. Bueno. Chiste local de maestra. Es un buen tema y tal. Yo pienso que un tema muy maltratado en general, porque no sabemos cómo, pero pues está bien. Es un tema que pareciera sencillo, pero no lo es, ¿no? Y es mucho más complejo. Y no nos vamos a intentar no ponernos tan densos hoy, pero vamos a terminar poniéndonos densos y hablando de la muerte, porque es lo que hacemos siempre. Pero bueno, primero empecemos por la niñez. Empecemos. Mira, pero lo primero es la niñez y luego ya vemos qué pasa, ¿no? Claramente. ¿Pau? Yo estoy muy emocionada también, pero tengo mucho calor. Hace mucho calor, gente. Sí. Pero sí, estoy muy emocionada por el tema. Es muy coyuntural, porque claro. Día del Niño. Claramente. Entonces, felicidades a las infancias que están allá. Y pues nada, a ver qué sale. A ver qué sale. Esa es la actitud, muchachos, siempre, con la vida. Siempre. A ver qué sale. Ambro, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy bien. Estoy emocionada. Creo que hemos tratado este tema varias veces en algunos episodios por ahí. Pero como dice David, y como también dices tú, y como seguramente nos enseñará la Pau, creo que sí hay como muchas maneras de verlo, ¿no? O sea, como así como pues la niñez es un periodo bastante así como extraño donde estás creciendo todo el tiempo, ¿no? Hay mil maneras de verlo y pues cada quien tuvo una niñez distinta, entonces cada quien tiene una perspectiva distinta de cómo pasó la niñez y qué es lo que significa la niñez ahora, ¿no? Pero pues sí, estoy emocionada. Sí, exactamente. Sí, justo lo que hablábamos antes de comenzar el episodio es que pues la niñez como concepto se entiende y se ha entendido a lo largo de la historia de una manera muy distinta, ¿no? Desde que ni siquiera se pensaba en la pubertad y la adolescencia, sino solo la niñez como un estado del ser humano y luego ya la adultez, ¿no? Los clásicos sí hay varias menciones de la niñez, pero siempre es negativo porque se le quita este nivel intelectual que se supondría que los adultos tienen, ¿no? Entonces siempre es como este contraste entre el adulto que está hablando del niño y que olvida que fue niño y que también ve a los niños como ya muy lejanos, ¿no? Y yo pienso también que muchas veces ya siendo adultos, la niñez se piensa como lo que va a ser. El niño siempre es, el niño, pero para lo que se va a convertir, ¿no? Yeah. Justo antes de comenzar el episodio también, yo le decía a David, es que yo solo pienso cuando pienso en niños, empiezo en educación, ¿no? Entonces siempre es esto. ¿Cómo voy a tratar al niño para que no tanto vale lo que es en ese instante, sino lo que se va a convertir? ¿Qué adulto va a ser? ¿Y qué le vamos a enseñar para cuando sea adulto, ¿no? Y se olvida un poco justo ese momento de la niñez, ¿no? Que es ser niño y no tanto qué persona se va a convertir, sino qué significa ser un niño. También a veces olvidamos que los niños tienen miedo, que los niños tienen preocupaciones. Una de las cosas que más me molesta a mí es que digan que, pues es un niño, ¿qué preocupaciones va a tener? ¿No? Cuando hay 1000 preocupaciones que puede tener un niño, también pueden tener depresión y también pasa que no los escuchamos y entonces se da pues muchos abusos en muchos niveles y no lo puede comunicar el niño porque no es escuchado. Entonces creo que hay muchas cosas que podemos hablar. Y no sé si quieran abordar como algo de las cosas que yo mencioné. El David quería decir algo. Retomar algo. David me dice ahorita de las preocupaciones. Bueno, no, y es que, ven, yo no quería empezar. A ver, no quería. Ve la Pau de... A ver, yo soy de las personas que ven la infancia en dos vías y creo que una muy importante es lo que te vas a convertir.
Entonces, puede que no esté de acuerdo un poco en eso. Es decir, para mí hay manuales filosóficos de educación desde hace muchos siglos y que se entendía que era porque el niño ahorita no era, ¿no? Entonces, esa es la otra vía. Y en esa sí no estoy de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Un niño tiene que jugar y estas cosas y aprender. Pero uno no se puede despegar de que ese niño va a ser alguien. Y si le das todas las posibilidades de que sea feliz en la infancia, puede volverse un hijo de perra. Y estamos en contra de los hijos de perra. Y naturalmente que no es culpa del niño. Yo no puedo hacer esa separación en ningún caso. Pero yo también soy muy clásico y muy... a la antigua en ese sentido, ¿no? Es decir, el niño sí se va a convertir en alguien. Entonces, por eso es que no comparto eso. Esto no hablando mal del niño, que en mis posturas, ya lo he dicho muchas veces aquí, los niños son estúpidos, pero no porque no piensen, sino porque pues uno aprende. Uh-huh. Cuando no estás aprendiendo, no sabes algo, eres estúpido en eso, ¿no? Uh-huh. Y te caes y te tropiezas y te puedes romper la cabeza porque no mides el peligro. O sea, cuando digo que el niño es estúpido me refiero a eso. No que no piense o que no pueda entender cosas. Uh-huh. Pero así de bote pronto, porque me aventó la bolita la Pau, ¿no? Sí, yo no separaría para nada. Ni creo que está mal que pensemos el niño como algo que se va a convertir. Pero sí pensar en que también tiene que ser niño al mismo tiempo, ¿no? Sí. O sea, yo entiendo completamente el hecho de... Entiendo cuando los papás quieren como meter al hijo, como irlo encaminando, ¿no? En algo que sea independiente, que tenga habilidades de cierto tipo, que tenga gustos o que se vaya inclinado hacia una carrera, ¿no? Uh-huh. O sea, yo lo entiendo cuando hacen eso porque si lo tomas en cuenta, o sea, va a ser... O sea, lo más probable es que pases más tiempo siendo adulto que siendo niño, ¿no? Y... pues son pocos, o sea, en comparación con el promedio de vida, son pocos los años que tienes como para enseñarle, ¿no? O sea, y como hacer que, pues, entienda como la moral de una sociedad, valores, de la familia en general, ¿no? Y, pues, que sepa tomar decisiones él solo. Pero también entiendo el hecho de que, pues, Simón, o sea, si solamente ves a un niño por la potencialidad que es, pues, como que se pierden muchas cosas, ¿no? O sea, yo... conozco una chica que, así como en las películas, que sus papás como que le tenían todo su día planeado y que vas a ir a ballet y vas a ir a piano y vas a ir... Así era. Entonces como, yo me acuerdo cuando nos conocimos en la preparatoria y estábamos hablando acerca de, ay, pues yo hago tal cosa. O sea, ya en la preparatoria como que le habían dado como más libertad, ¿no? Pero siento que siempre, como que no sabía qué hacer con esa libertad. Siempre quería hacer algo, ¿no? Y entonces me acuerdo que estábamos hablando y le dije, bueno, pues es que yo estoy muy acostumbrada pues, a salir, ¿no? Así a caminar, a irme al cerro, ¿no? A no hacer nada, ¿no? A estar jugando, a estar leyendo. Y como que a ella le sorprendía mucho. Y yo le dije, pues es que como que a mí me dejaban ahí en el patio y pues ya, yo me iba, ¿no? Y como esa parte de las infancias, yo creo que, o sea, mi infancia que fue bastante libre en cuanto a horarios y como expectativas, pues al final como que fueron dos caminos distintos, pero terminamos bien las dos, ¿no? O sea, yo quiero creer. O sea, hasta cierto punto influye bastante, pero pues no creo que ninguna de las dos posturas esté mal, ¿no? O sea, el hecho de concentrarte en que tu niño sea un niño, pero también el hecho de enseñarle cosas y irlo encaminando, ¿no? Y enseñarle disciplina, enseñarle pues, un montón de cosas, ¿no? Independencia. Sí, yo, o sea, respondiendo un poco a la pregunta, yo tampoco lo separaría así de tajo, porque, o sea, incluso como desde una perspectiva sociológica, los problemas sociales que tenemos se van como que arraigando a partir de justo estas personas pequeñitas, ¿no? Estos adultos chiquitos que yo digo. Adultos chiquitos. Ajá. Adultos chiquitos. Que justo... O sea, y digo adultos porque vivimos en un mundo donde justo partimos del adulto, ¿no? En la idea de que, pues, tiene más agencia en el sentido en el que tiene como incluso agencia sobre la vida de estas personas chiquitas. Y en parte es por lo que dice David, que tiene todo el sentido del mundo, de que, pues, o sea, estas personas más grandes, con más edad, pues ya han vivido una trayectoria, entonces esperaría que ya tienen como que más capacidad de tomar, por ejemplo, decisiones o este tipo de cosas a partir de un aprendizaje, ¿no?
Pero no siempre es así. Y yo diría que incluso, bueno, no sé si la mayoría de las veces, pero pues sí, o sea, eso es como que una idea pues un poco idealista, ¿no? En el que pues sí tenemos este aprendizaje y entonces por lo tanto vamos a tomar buenas decisiones, ¿no? Entonces, primero eso, ¿no? De que al final, o sea, por ejemplo, justo si una infancia vive y crece en un contexto de violencia, eso va a implicar cuestiones o condiciones a futuro, ¿no? Igual creo que este tipo de condicionamientos, que yo no diría como justo determinantes, ¿no? Porque pues no es como que, bueno, pues como ya viviste eso, entonces vas a tener esta conclusión, ¿no? O este futuro, tal cual. Sino que, pues sí, se va modificando, cada quien tiene su trayectoria y sus posibilidades y la vida, ¿sabes? Pero sí creo que influye, sí creo que tiene como que algún tipo de repercusión en tu vida, ¿no? Entonces, ahí está el psicoanálisis, que digo, yo tengo ahí como mis reservas, pero algo que sí le puedo otorgar al psicoanálisis es, pues, la premisa de que tu pasado sí tiene como que ciertas marcas o sí tiene como que cierta repercusión en cosas del presente o incluso cosas del futuro. O sea, sí, creo que sí pasa, ¿no? Sin embargo, como dices, creo que no está chido limitarlo a eso, ¿no? Porque hay muchas otras cuestiones que no hemos visto o que no hemos visibilizado, mi palabra, respecto a las infancias. Y justamente es esta cuestión que dice Ámbar, ¿no? Acerca de la autonomía, acerca de, pues, como digo, de la agencia, acerca de estas emociones que tú también mencionas, acerca de, incluso como pensando en la infancia, bueno, en la niñez como parte de la estructura social, que no lo vemos, ¿no? O sea, es como que, pues sí, pues el niño, ¿no? Pero no, o sea, realmente son parte de esta estructura social, realmente tienen una función dentro de esta misma estructura. Y hay muchas dinámicas sociales que se cruzan ahí y que no estamos viendo y que sería interesante irlo como desarrollando para ver de qué manera pueden, o sea, puede haber como un cambio, alguna modificación o algo de que alguna manera pues haya una mejor niñez para todo el mundo. Llora. Sí, incluso ahorita que mencionas esto, ¿no? Cumples 18 y ya eres ciudadano, ¿no? Ya eres considerado dentro de la sociedad. Y antes, ¿qué? Uno pensaría que vamos pensando en el micro y macrocosmos, ¿no? En la casa eres como... También se rige como se supondría que se rige una ciudad, ¿no? Y entonces en la casa están las personas de autoridad y entonces esos tendrían que ser los... Estoy pensando un poco aristotélicamente, una disculpa, pero como los dadores de leyes, ¿no? Las autoridades. Y de ahí se van dando este tipo de jerarquía. Pero también un poco en tu respuesta, Pau, pues justo esto, se da esta jerarquía, ¿no? O sea, está el papá, están las personas de autoridad que rigen sobre los niños. Yo me acuerdo mucho, y creo que ya lo he mencionado antes, de la pandemia. La pandemia la sentí como una regresión a mi constante estado de niñez. Porque no podíamos salir de casa hasta que nos dieran permiso. Y yo hace mucho que no me sentía así. O sea, es algo que a mí siempre... como que igual he sido como media salvaje, media libre y como que... y con problemas de autoridad. Y entonces que a mí me dijeran que no podía salir y que yo tuviera que pedir permiso era como muy estresante para mí. O sea, no, siempre desde pequeña no me gustaba que me dijeran qué hacer. Y justo no lo había recordado hasta ahorita que en la pandemia pues no podíamos salir hasta que nos dieran permiso, ¿no? Nuestros papás estado. Entonces, sí, fue como un diálogo bien súper interesante. Súper interesante. Otra cosa también, un poco en respuesta al psicoanálisis, también hay otra postura que no se piensa a la niñez como un pasado, ¿no? Sino un constante presente. Y también de psicología, ¿no? El niño interior nunca lo dejas atrás, siempre lo tienes presente. Y algo que me parece muy certero es que todo el tiempo estamos conviviendo con muchas edades
los individuos, ¿no? Y entonces en ciertas situaciones nosotros vamos a responder como niños y en otras situaciones vamos a responder muy maduramente y como con toda la experiencia, pensando en que si eres niño, que es otra cosa que también me gustaría hablar, si eres niño eres estúpido, ¿no? En el sentido de que no tienes experiencia, y si eres adulto eres súper experimentado y ya sabes. Entonces a veces respondemos con mucha experiencia, a veces sin experiencia, a veces haciendo berrinches como un niño, o a veces como muy templado y entonces ya súper consciente de tus decisiones y las consecuencias, ¿no? Entonces sí pienso, yo soy más de ese lado, que todo el tiempo estamos jugando con nuestras edades. O sea, yo tengo 32 y no siempre parezco de 32, ¿no? A veces voy a responder como una niña chiquita. Y pienso que eso es bueno, ¿no? Como tener ese diálogo de, bueno, aceptar que hay ciertas figuras que consideramos que son niños y a veces no nos permitimos serlo, ¿no? Como preguntar. Creo que ya en otro episodio hablábamos de preguntar por qué. Se liga mucho con la niñez. Y eso como que limita mucho conocimiento que podrías tener ya en la adultez. Tener miedo a preguntar, ¿no? Entonces eso también me gustaría como abordar un poquito. Cómo es que hay actitudes y acciones que solo lo limitamos a la niñez. Uh-huh. Y hay otras que solo el adulto lo hace, ¿no? Yo también cuando era niña decía, pues es que ya quiero ser adulta porque no tengo... como les decía, que pedir permiso y no tengo preocupaciones y ya, ¿no? Y mamá se ría, ¿no? Así como... ¿no? Chama. Seguro. Ajá, entonces como que desde niños tú tienes una perspectiva de lo que es ser adulto y desde adulto tú tienes otra perspectiva de lo que es ser niño, ¿no? Ya. Yeah. Uh-huh. Sí. Están diciendo muchas cosas. Están diciendo muchas cosas. Yo creo que estamos confundidos nosotros, los que están allá y yo. Porque como que... A ver, vamos viendo. Partamos de la idea del conocimiento, pues. Es muy difícil preguntar en clase cuando estás en la universidad. ¿Ok? Sobre todo porque piensas que no deberías tener dudas, ¿no? Uh-huh. Y los niños tienen muchas dudas. Y entonces cuando hablamos del conocimiento de un niño, vemos a alguien que es una cubeta vacía, ¿no? ¿Y qué pasa con las cubetas? Las cubetas no se llenan solas, ¿ok? Y ese es mi principal problema. Ahora, lo que estoy diciendo puede ser una exageración, ¿no? Claramente el niño aprende cuando se cae, aprende cuando agarra una piedra y la quiere morder y sabe que no, ¿no? Pero todo ese otro conocimiento que tiene que ver con esto, ¿no? De que al final eres una persona cuando creces que no necesariamente actúas como un adulto, ¿o no? Esas cosas se aprenden de otra manera, ¿no? Como que te las impone el sistema. Es decir, te dice cómo tienes que actuar frente a alguien, te dice cuándo es una situación de respeto y cuándo no, cuándo tienes que respetar al señor policía y cuándo no, ¿no? O sea, como que son esas cosas que le vas echando a la cubeta. Uh-huh. Esta cubeta siendo el niño. Que el niño va a aprender la experiencia física con los sentidos, ¿no? O sea, va a saber que no, que comer tierra, pues no. Eso no tendrías que enseñárselo tú. Las mamás lo hacen. No comas eso, hijo, ya. Te dije. Y te vas a caer. Te dije y se cae, ¿no? Te vas a quemar. Al final el niño aprende solo estas cosas de la experiencia. Pero las cosas de la vida que son, creo, más importantes. Las cosas del desarrollo en sociedad, esas son las más difíciles. Ahora, la ventaja, creo yo, es que el ejemplo de la cubeta es que con los niños podemos trabajar lo que nos salió mal a nosotros. Y no me refiero a que sea un experimento, sino que si ya vimos que estamos dejando que un montón de gente se pelee y se mate por cosas tan estúpidas porque no piensan como yo, con los niños podemos trabajar esa cosa de no todas las personas tienen que pensar como tú. Es una cosa que me encanta. Ustedes tienen un problema y yo no. Es una cosa que me encanta. O sea, siempre se me olvida lo tanto que me apasiona esta como rayitita de educación, ¿no? Que al final, pues, hablar de niños se nos olvida la rayitita de educación. Parecería como que podrías tener todo el control del mundo en los niños, ¿no? A mí me suena eso totalmente. Sí. Y entonces, ¿tú crees que vas a realmente hacer algo? Por otro lado, o sea, es claro que sí, es importante que, por ejemplo, hacer conscientes que los niños y las niñas pueden ser vulnerables y que pueden expresar sus emociones, ¿no? Eso es importante. Pero al final no sabemos realmente si estamos haciendo que nuestro niño logre esto, ¿no? Al final, ¿qué tal que no? Porque pasó otra cosa. O sea, yo de verdad creo que, por ejemplo,
O sea, cada generación de la humanidad ha sido un experimento, ¿no? O sea, todos hemos, o sea, digamos, como sociedad, no digo como cada generación de Morelos, ¿no? Sino como cada generación, nueva generación de niños, o sea, han sido un experimento de no solo los gobiernos, sino como todo, o sea, cómo se bombardea a los padres de qué educación deberían tener, ¿no? Uh-huh. Y en las escuelas también. Ajá, y de escuelas, por ejemplo, yo soy la generación que nos aplicaron sistema de competencias, ¿no? Sí, en las Y claramente se dieron cuenta que desarrollan gente horrible, ¿no? O sea, yo entiendo por qué ahora cambiamos de sistema, ¿no? O sea, NAM sigue con... Sí, o sea, yo sé que hay lugares que todavía siguen así, ¿no? Pero, por ejemplo, una educación más integrada, ¿no? Una educación más como donde se hable, sí, donde... Ya no sabemos trabajar en equipo, ¿no? Ajá, ¿no? Exacto, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí literal, yo pasé... Me acuerdo muy bien cuando nos dijeron... Yo ya iba como en cuarto semestre, creo. Cuando nos dijeron... Digo, cuarto año de primaria. Cuando me dijeron así de... Es que ahora se va a cambiar el plan de estudios a un sistema por competencias. Y fue justo en el punto en el que como yo ya estaba más consciente del mundo, ¿no? O sea, ya donde ya tengo más recuerdos. Y me acuerdo que sí era horrible así ver todos los días la tabla esa de ¿cómo se llama? De calificaciones. Y así que te subieran, ¿no? Por estrellitas. Es que es raro porque yo sistema de competencia no lo entiendo como que los pongan a competir, sino que cada alumno tiene, una competente en algo y entonces hacerle ver cuáles son sus competencias. Uh-huh. O sea, cuál es su habilidad o no su habilidad o lo que es mejor, sino con qué se siente cómodo al aprender. Eso es lo que yo entiendo por competencia. Sí, así era, pero hubo una malinterpretación en las primarias. Yo creo que, por ejemplo, en mi primaria se malinterpretó completamente porque a ti te daban, o sea, como te incentivaban a ser el mejor, ¿no? No me acuerdo cuál era el sistema antes, pero recuerdo que se volvió algo como lo que tenías que hacer, ¿no? Y de verdad había una tabla con todos los nombres. Y una línea roja abajo, sí, ¿no? ¿Y quién llega abajo de la línea roja? O sea, te iban subiendo y bajando y poniendo estrellitas doradas. Y de verdad era así una cosa, y aparte así, enfrente de todos. Entonces, como que, y los profesores de verdad se tomaban muy en serio el hecho de, a los que iban hasta abajo, o sea, que iban muy mal, le hablaban a los papás, tenían pláticas con el niño, y así como que le decían, es que tienes que empezar a poner así, ¿no? O sea, como que si no arreglabas tu cabeza en cuarto año de primaria, ya. Oye, pero que si 20 tenían 10 y uno tenía 9.9, ¿cuál era la queja? No, ya o sea, abajo la línea roja. O sea, la lista no dice nada, porque sí, si estamos nosotros 4 y los 4 tenemos 10 de promedio, el que esté abajo es aleatorio. Es que yo me acuerdo que de verdad empezó a ser como 6 o 9, ¿no? Ajá, empezó a ser como una cosa... Eso pasaba, ¿no? En mi primaria, como que muchos tenían un promedio, pues que tú dices, pues Simón, ¿no? Todos son inteligentes, todo les va bien, ¿no? Y de repente lo que empezaron a hacer era, bueno, pero... ¿Cómo vas de conducta, no? Y cuando pasó lo de conducta después era, a ver, en educación física. Entonces, verga, güey. Ahí obviamente yo perdí, ¿no? Pero después de eso era como actividades extracurriculares, a ver quién tiene más talleres, ¿no? Y de verdad yo creo que, o sea, entiendo cuál era la idea de lo que querían ser, el sistema. Y después entiendo la malinterpretación, ¿no? Porque no era como que ibas a agarrar a todos los maestros de todas las primarias del mundo, de México, y les ibas a dar un seminario de qué era lo que tenía que pasar, ¿no? Sino le dicen, pues va a ser un sistema por competencias y a ver, ¿no? Y yo creo que en mi primaria lo tomaron literal de competencias. Pero es que además, o sea, si una parte importante, la más importante, porque la gente dice, la educación empieza en la casa, está muy bien, pero eso ya no aplica en nuestra... No. O sea, ya no aplica en tanto que las personas ya no tienen a alguna, bueno, se tienen, ¿no? No hay que generalizar, pero, o sea, muchas de las familias crecen con niños de guardería o niños de escuela con turnos extra, ¿no? O sea, es un poco distinto porque ahora ya no existe tanto la idea, que no que no exista tanto, sino existe menos la idea de ama de casa, ¿no? La persona que se queda cuidando a los hijos. Y en ese sentido, como que la escuela es súper fundamental ahora. Es mucho más importante quizá que la casa. Y México ha tenido un problema con eso porque cada sexenio se plantea una nueva forma de educar. Y entonces tú puedes pasar de primero a sexto de una manera y la secundaria te va a tocar de otra manera, ¿no? Uh-huh. Y en cambio métodos alternativos como tuvimos aquí invitado que era profesor Montessori,
Y esos niños están diferentes, güey. Están En otra onda. en otra onda, son autosuficientes, no te Simón. piden por las tijeras, ellos saben dónde Yo están. confiaría más en un niño Montessori. Exacto, pero también, ¿qué tanto implica eso? La separación de lo otro, como lo social. Entonces es un problema porque la educación que nos dan en la escuela es una educación que sirve para hacer cositas, pero ¿qué tanto nos sirve para ser de cierto modo? Por eso no quería meterme con esto del experimento, pues. Ya. Pero sí son. Sí son. Ese es el pedo, pues. Todo, o es un experimento o es un intento de replicación. Hay personas que odian todo el tiempo a sus papás y se vuelven ellos cuando tienen un hijo. Y hay personas que los amaron y se vuelven ellos cuando tienen... Exacto. O hay personas como neutras y... O sea, ¿cómo? Y se vuelven ellos. No, bueno, una educación súper distinta, ¿no? ¿Cómo explicas que te conviertas en todo lo que odias en el momento en el que tienes un hijo? Y de repente tu hijo ya no puede ser tal cosa. Lo que tú abogaste antes, ahora que tienes un hijo es como, bueno, hay que pensarlo 2 veces. Ya. Como ese tipo de cosas. Claro que hay una especie de experimentación. Cuando tienes muchos hermanos te puedes dar cuenta de esa experimentación. Simón. Porque te puedes dar cuenta cuando no se aplicó lo mismo para todos lados. Simón. Pero además, en esta cosa del experimento, otra vez, el experimento que busca resultados, ¿no? Pero aparte se busca, además que es un resultado incierto, pero además se busca que tenga un fin, y ese fin en los niños es que sea un adulto tal, ¿no? O sea, y finalmente, ¿cómo decides qué tipo de adulto quieres que sea tu hijo? Eso está difícil, ¿no? O sea, porque, o sea, yo entiendo, digamos, yo dije lo del experimento porque entiendo que, digamos, como que se toman ciertos aspectos que dicen, bueno, pues esto no funcionó, güey, ¿no? Así de, o como la sociedad como tal ya está cambiando, ¿no? O sea, se necesitan otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digamos, se van a encontrar con problemas cuando sean adultos que pues no se encontraron hace 15, 20 años, ¿no? Sí, muy cierto. Entonces hay que no educarlos, sino como hay que presentarles el problema, ¿no? Y hay que presentarles que tienen opciones, ¿no? Y creo que, o sea, el hecho de que, digamos, se haga este experimento, siempre es intentando como formar como a las personas no solo funcionales, sino como a las mejores, ¿no? O sea, las que opten menos por acciones negativas, ¿no? ¿Cómo decides eso? Exacto, ¿no? O sea, es que yo creo que el experimento siempre, por eso nunca, digamos, en México, como que siempre, como dices, cada sexenio entra otra nueva, ¿no? O sea, porque cada estado, que es el que decide, ¿no? Muchas veces cómo se va a educar a los hijos, o a los niños, más bien. Entonces, ellos deciden, ¿no? O sea, no, pues ahora vamos a ser constructivistas. No, ahora vamos a ser positivistas. Y pues depende de cosas que al final... O sea, yo creo que los niños no se van a beneficiar de eso, ¿no? O sea, dependen de un estado que pues ellos no decidieron y que al final probablemente cuando ellos sean adultos ya no va a estar, ¿no? Ese gobierno. Sí, eso es muy, muy interesante. De hecho, di una ponencia un poquito así, de cómo siempre la educación está permeada por lo político, ¿no? Y justo por el contexto histórico en el que te encuentras. Pero no sé, pues sí, al final, pues por eso se separa un poquito como la educación, como dices, está el hacer cositas, que eso es como aprender las capitales y aprender esas cosas, ¿no? A colorear. Que yo, por ejemplo, perdón, sacándome de tema, vi mis dibujos de 3 años y era como, dibuja arriba, abajo, ¿no? Y de pronto soy así, bien bonito, arriba, abajo y de pronto, arriba. Y ahí tengo un tache. Bien loca desde el principio. No me diga qué hacer, así, señora. Ya me imagino viendo a la maestra. Ahí, tú. No me diga qué hacer. En fin. Sí, pero bueno, entonces te enseñan a hacer arriba abajo y te dicen que está mal cuando haces para el otro lado, ¿no? Y también está la cosa de los valores, que ahí es donde entraría la casa. Y yo pienso que por más que sean niños de abuela o niños de lo que sea, pues vas a llegar a dormir a una casa con personas de autoridad. Es que también es bien horrible, o sea, eres niño y alguien siempre debe cuidarte.
es feo. Y pues obviamente es necesario, claramente, es su derecho. Pero, o sea, es esta como tensión rara. Porque estás a la suerte de tu persona de autoridad. Y entonces puede que esta persona de autoridad pues nunca te enseñe valores, ¿no? Simón. Y entonces también más que estar a la agencia del Estado, es igual estar a la agencia de tu persona de autoridad. Y entonces, por más que te enseñen en la escuela que está mal esto, pues corresponde a la persona de autoridad, pues ayudarle a tener criterio y decir, ok, puede que tú qué consideras, ¿no? ¿Tú qué estás pensando realmente? O esto te conviene o no, o está bien o está mal, ¿no? Es que difícil. El desarrollo de las fobias sociales tiene mucho que ver con que hay mucha gente de autoridad que te dice, niño, eso está mal. Sí. Es que niño, ustedes no sé qué piensan de verdad. Pero ser niño es feo. O sea, no es feo, pero... Sí, tú dices eso, ¿verdad? Es de verdad estar a la suerte de las personas que te rodean. Sí, o sea, yo también lo creo y creo que, por ejemplo, no te das cuenta hasta que ya estás grande, ¿no? O sea, cuánta influencia tuvo algo que te dijeron, ¿no? Claro, sí. O sea, yo de verdad... Yo no estoy segura de por qué, güey, pero mi abuelo... de verdad, güey, a mí me enseñaron que... A mí específicamente, o sea, como ninguna de mis primas... que criamos todos en la misma casa, ¿no? Pero a mí me dijeron lo de, es que los argentinos, ¿no? Así son malas personas, ¿no? Y yo no sé, o sea, cuánto tiempo pasé creyéndolo hasta que de repente dije, oye, sí fue mi abuelo, ¿eh? O sea, porque jamás en mi vida, o sea, ya hasta que estoy grande he conocido argentinos y han sido personas fantásticas, maravillosas, ¿no? Hasta que conociste a alguien. Nunca antes fue así como, ¿y por qué los odio? De verdad, o sea, como, no, de verdad, o sea, jamás me lo pregunté hasta que conocí a alguien y hasta lo... conocí como que en mi cabeza dije, un pinche argentino. Y después como que empecé a hablar, dije, no mames, qué buena persona. Y entonces dije, no mames, es como cuando esos señores en Estados Unidos les enseñan racismo a sus hijos. Y entonces... exactamente eso. O sea, como que... de hecho, es literalmente eso. Ajá, y entonces como que yo solita dije así de verga, ¿no? Y como que empecé a preguntar así de cuántas cosas tendré en mi cabeza que fueron solamente como prejuicios de mis abuelos, de mi mamá, de mis primas, ¿no? Y, o sea, que yo ahora pienso como parte de mi personalidad, pero a lo mejor fueron años de que me estuvieran diciendo esos pinches, ¿no? Y pues sí, ¿no? O sea, como dicen, quedas a la merced, ¿no? De quien sea que te esté criando, ¿no? O sea, yo también creo que, aunque la educación de la escuela sea muy importante ahora, porque como dices, ya, pues, o sea, todos en la casa probablemente trabajan, o sea, ya luego, pues no, o sea, se confía a los niños directamente a instituciones en vez de a partes de la familia, ¿no? Y pues sí, ¿no? O sea, creo que el efecto que tiene como la persona que te está cuidando, ¿no? Tu custodio, pues sí es, o sea, es impresionante el efecto, ¿no? O sea, puede que te enseñen a hacer de una manera en la escuela, pero se te van quedando como cosas, ¿no? Y, por ejemplo, si los niños no tienen una como buena vida o funcional o una vida como sin tantos traumas en la casa, como que va afectando como lo que aprenden en la escuela, ¿no? También. A mí me recuerda mucho a una emoción de debate, porque, sí, debate. Yay. Y era acerca de si estaría bien apoyar un sistema educativo centrado en el escepticismo hacia las figuras de autoridad. Bueno, no, ni siquiera era figuras de autoridad, era hacia los padres. Si no tienen papás. Bueno, figuras de autoridad. Esta clase de escepticismo. Siempre empezó del peor caso, güey. Bueno, sí, figuras de autoridad, si lo queremos ver así, pero más, sí, o sea, no como profesores, sino directamente de la tutores. familia, ¿no? Tutores. Ándale, tutores. Y sí se me hizo bien interesante porque, o sea, ya hablando como en términos reales, porque bueno, esto es como algo hipotético, ¿no? O sea, que claramente ahorita no podríamos como que, este va a ser el nuevo sistema. Pero pensando justo hipotéticamente, ¿cómo es que funcionaría justo una sociedad así? O sea, pensando en esta lógica de que somos un experimento, sería bien loquísimo. Yo creo que eso da pie a una perfecta sociedad fascista, güey. No creas en lo que dicen tus papás, solo creen en el Estado. Así, güey.
O sea, bueno, sí, tú lo viste creer en el Estado, pero es lo no que te iba a preguntar. necesariamente. Pero ¿creen la escuela? ¿Y quién controla la escuela, bro? No, O sea, pero le haces- no dijo eso. A ver, ok. Es un buen tema. Espérame. Ya me emocioné. Espérame. Ya me prendí un poquito. A ver. Aquí luego, ya más bien ya vimos Ya acá. vimos. Escepticismo a los ya vimos. Fascismo anti-argentino. A ver. Solo ok. significa belleza al Estado. Ok. A ver. Porque yo lo veo al revés, pero ahorita. Ok, a ver. Entonces, el escepticismo es a los tutores. Ajá. Pero seguimos yendo a la escuela. ¿Y el profesor cuenta como un tutor? No. Es que bueno, sí la emociona a los padres, pero también O sea, sería específicamente interesante- los padres. Yo estoy de Específicamente. acuerdo. ¿Escepticismo a los padres? Yo estoy de acuerdo. Ok. ¿De qué te tocó hacer? Estar de acuerdo. Fácil, ¿Qué ¿no? dijiste? Y gane. ¡Claramente! ¿Pero Sí. qué dijiste? O sea, yo la verdad dije que... O sea, maticé mucho, ¿no? Porque el otro lado Cuidadoso. lo que decían era que no, es que va a ser anarquía total y no sé qué. Y no, y, Bueno, no es lo no, contrario, es lo Bardem. contrario. Ajá. y tal, ¿no? Entonces, Anarquía yo lo total. que dije es que no. O sea, que más bien sí va a generar esta posibilidad en la cual tú llegues y le preguntes a tu papá, oye, o sea, me estás diciendo que haga esto, pero ¿por qué? O sea, no necesariamente es como que de entrada ya lo borras y como que, pues no te voy a hacer caso porque autoridad y Ujú, chinga tu ujú. madre, ¿no? No, es escepticismo. Ajá. Más bien es como cuestionar, Cuestionar, como, ujú. pero ¿por qué me dices que haga esto? Ujú. Y entonces, lo que estás generando es que realmente haya como un razonamiento de por qué te imponen estas normas o por qué esto debe ser así. Y entonces tú ya vas entendiendo, ¿no? O sea, al final una norma pues sí debe tener como una función dentro de la sociedad, ¿no? Entonces tú a partir de eso ya vas entendiendo y ya vas generando pues este pensamiento crítico en el cual haces cosas no Sí. necesariamente porque sí, sino porque hay una razón detrás. Ujú. Yeah. Entonces, eso incluso sería como pertinente para cuestionarte cosas en su generalidad y pues incluso como hacia un estado que es autoritario, Ujú. preguntarte, oye, ¿por qué? Ya. Y no solamente cómo obedecer. Yo lo Ujú. estoy viendo desde el punto de vista de que, o sea, digamos, esa es la idealización, o sea, lo que se intenta hacer, ¿no? El resultado que se intenta, pero pensando en lo que ha pasado en México con los sistemas de educación, yo creo que así sería algo como de no le hagan caso a sus papás, solamente a los profesores, así, algo así. Pues es un poco la idea, pero está muy bien. O sea, si ya es un ideal, tendría que No. ser un ideal en el que la SEP haga bien su trabajo. Ya, sí, man. Pero también es un ideal en donde el papá, cuando le cuestiones, no te Él va a decir, golpee No y te meta deje una como cachetada, santo Cristo. porque yo digo. Porque soy tu padre, Exacto, soy exacto. tu madre, ¿no? Exacto, pero para eso sí tendría que ver mucho con el Estado. Sí, o sea, el bueno, Estado tendría sí. que poner todo. Como que al principio saldría mal, pero luego ya. Unas 3 generaciones después, como que... No, porque el Estado tendría que ponerse en modo Bukele y decir, a ver, Ajá. todo el padre que no le explica a su hijo A la por qué le cárcel. tocan los trastes hoy. Ajá, a la cárcel. Que yo creo que está muy bien, confiando siempre que la escuela o cual sea el método educativo que en ese mundo ideal sea el correcto. Ujú. O sea, en ese sentido, sí, yo creo como a la 5ª generación. Pero es que es muy emocionante, o sea, porque nosotros, eso es un poco lo que decía hace rato, y que es muy interesante porque muchos de nuestros odios, fobias, la homofobia seguro, la misoginia seguro, es algo que es esta cosa de que pegas como niña, por ejemplo, ¿no? O sea, esta cosa de te mueves como niña. O sea, ese tipo de cosas, ese tipo de cosas que nos dicen, que pueden estar basadas en la realidad, güey. O sea, que puede ser que las niñas peguen más despacio y lo que quieras. Pero el hecho de que te lo hagan ver como una frase de enseñanza para que pegues más fuerte Y que implica... además sea negativo, ¿no? Ajá, Sí, ma. o esta cosa de tales personas son las peores. O que te digan, no, mijo, eso no. Los Ujú. niños no. Ujú. Los niños ¿No? no se visten de Ajá, o la Mujer no, Maravilla. Exacto. Hace que tú crees una aberración. Y entonces, que te digan, oye, no, Barbies no. Y tú le digas, a ver, pa, espérame. ¿Por qué? Explícame por qué. Porque LeBron acaba de hacer unas Barbies y quiero una. Sí, ¿no? o sea, entiendo que... O sea, como que se retira el hecho de hacer las cosas porque sí, ¿no? Como dices. O sea, yo de verdad, yo crecí así. A mí... Yo escuché porque soy más grande que tú, porque lo digo yo, porque soy tu mamá, porque yo mando, ¿no? Bueno. Yo escuché todo eso, ¿no?
Y no solo de mi mamá, sino de todas las personas que eran más grandes que yo. Y entonces me acuerdo que cuando yo quería, al único que era más chico que yo le quería decir, oye, güey, ve a tal, o sea, le decía, oye, ve a tal lado a comprar tal cosa. ¿Pero por qué? Y yo, ¿cómo que por qué, chamaco? Entonces, como, dije así, pues porque yo te estoy diciendo, y dice, ¿por qué vas tú? Y yo, hijo. ¿Por qué no le explicabas? Pues porque a mí me habían dicho que porque así se decía, o ¿Y sea. qué? Pues yo no sabía que le tenía que decir, pues porque yo estoy haciendo la comida y tú ve por las tortillas. Pero te preguntó por qué. Pero cuando yo pregunté por qué, a mí me decían porque soy tu madre. ¿Y no te hubiera gustado que te respondieran por qué? Pues no. Pues no. por eso es interesante lo que plantea Sí, Pau. yo no me Porque te da la preguntaba oportunidad de así. decir a tu mamá, oye, pues sí, estás más grande, pues entonces a ti no te van a saltar, ve tú. Ah, no, o sea. Porque yo tengo que ¿No? caminar hasta la villa. O sea, un diálogo, que además el diálogo es lo más difícil del mundo. Sí, man. Porque tú vienes con 25 años de hacer algo y luego alguien te dice, oye, no, pero eso no es al revés. Y tú, ¿qué? ¿No? Cuando Sí, llegué man. aquí a la Ciudad de México y todo el mundo decía, no, eso no es así. Tú, ¿Excuse me? no me he muerto. Sí, man. Pero, o sea, sí es interesante porque es que si hablamos de niños tenemos que hablar de dos cosas, creo. Educación y padres. Lastimosamente. Sí, man. Guau, guau, guau. Nosotros salimos más o menos. Más o Yo menos. re bien. Ah, Ya hay 2-3. Yo 10 de 10. Yo reconozco Gracias, que papás. yo salí 2-3. Salimos Gracias, más o hermana. menos. más o menos, más o menos. Salimos más o menos. Pero también salimos todos bien respondones, pues. Sí salí. Y en mi casa no se podía, responder. Un poco lo que En mi casa tampoco, porque pero yo por lo hacía. que dice Pau, pues no es un poco lo que hace la adolescencia. La adolescencia te convierte en eso, ¿no? ¿Por qué me está diciendo eso mi papá? Yo voy a pintarme los ojos aunque sea hombre, ¿no? Yo es bien raro. O sea, yo de niña era bien respondona. Y sí, cuestionaba a los aplacaste. profesores. Cuestionaba a los profesores y así quejas de, es que no quiere, o es que pregunta, o no sé qué. Quejas, pinches. Y a mi mamá le encantaba. Como esa rebeldía, ¿no? De, Sí. como que sí alentó mucho esa parte de mí. Y en la adolescencia fue como, uy, así. Pues ya lo había sacado. Pues sí. Nada se supongo. murió. Acuérdate que la adolescencia es un luto. Por eso vuelves darks. Se murió el niño. Uy, cállate, Se murió mi niña yo me hice bien preguntona. emo, güey. Mi niña Emo. extrovertida y mi niña Yo la respondona. verdad, Fucking Jung. usaba la violencia. A ver, ¿qué? O sea, o sea, así como tú decías de preguntar y de estar así como, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Tú mordías gente? Sí, o sea, como a mí me decían, yo me acuerdo mucho, la primera vez que me sacaron de la escuela por violenta, fue una clase de inglés y entonces un niño me pegó en el estómago. Pero así como enfrente del profesor y me pegó en el estómago. Y entonces yo me volteé y le empecé a decir al profesor que me había pegado. Y entonces creo que el profesor se rió y dijo, pues es que es niño. Y entonces yo dije, me acuerdo, yo tenía 4 años y entonces se voltea el profesor y yo le di un puñetazo en la nariz al niño. Y Qué entonces bueno. como que el profesor, pues me mandaron a dirección, mandaron a llamar a mi mamá, a mi tía, a todo el mundo. Y al pinche niño, ¿no? Ah, pues es que termino sangrando. Y También. y entonces como que pues mi mamá yo me acuerdo el viaje, pues mi mamá la sacaron del trabajo, ¿no? Y entonces iba así, pero me acuerdo que vi sus nudillos y estaban blancos, ¿no? Y mi tía como que primero dijo así como, deja yo lo manejo, ¿no? Y como que mi tía decía así, pero ¿por qué le pegaste? Y no sé qué. Yo estaba así como bien enojada. Y de repente mi mamá dijo, no puedo creer que estás comportándote así, que no sé qué. Y entonces les conté qué había pasado, ¿no? De verdad. Y me acuerdo que mi mamá como que no me dijo así de, la próxima vez que te pegue, pégale entre las piernas. Y yo, ok. Y yo siento que yo usaba la violencia así como, esa es la regla, perfecto. Voy a ser violenta. Y ya. Bueno, pero, o sea, yo digo que responder. En el Simón, caso de Simón, la Simón. infancia, pues sí respondes con violencia también. O sea, si a ti te pegan, yo siento que, bueno. Imagínate que me hubiera quedado con así son los niños y no le hubiera pegado. No, hombre, loco. Mames. Pero como que le pegué. Espero que haya aprendido su lección. Pero también Qué fea situación. eso es un buen tema. O sea, ¿por qué asumimos que el niño es violento? Simón. Sí. Simón. O sea, ¿por qué asumimos que el niño es violento por ser Sí, niño? no, qué O horror. sea, Eso también está raro, ¿no? O sea, como a mí ningún otro niño me pegó en el kinder, güey. ¿No? Yo sí me agarraba así del chongo bien feo. Yo ya en la primaria, pero en el kinder, nada más ese güey. A lo mejor también el cliché de película, ¿no? A lo mejor la estaba pasando mal. Simón.
Sí, Pues es que también Simón. y es que no es un cliché que gratuito. Es decir, los niños llegan a la escuela y si el papá les gritó en la noche, llegan frustrados en la mañana. O sea, también esa es otra cosa que luego no entendemos, que el niño, o sea, puede tener problemas mentales. Simón. O sea, el niño puede tener depresión, el niño puede tener déficit de Ansiedad. atención, el niño puede tener hiperactividad, el niño y justificarlo con es niño es una de las formas de no evidenciar que necesitamos manejar la salud mental en lugares también como Estados Unidos, Ujú. que es muy claro. Ujú. Un problema sí, son las armas, está muy bien, pero también el problema es que los A niños... canalizar las o sea, emociones. Simón. Y es algo que uno no sabe que tiene. O sea, que uno muchas veces es diagnosticado a los 30 y tantos, pero tiene algo desde los 8. Sí, o sea, también, o Ah. sea, yo creo que, por ejemplo, yo siento que sí es importante darle cierta, no como voto, pero darle importancia a lo que te está diciendo un niño, ¿no? O sea, que quiere, Eso, Claramente, güey. que no obvio. quiere. O sea, no solo como en cuanto a decisiones, o sea, no quiero ir a tal lado, no quiero darle un abrazo a alguien, ¿no? O sea, yo creo que eso es importante, pero también el hecho de que creo que es muy importante que aunque demos esa, o sea, toda esa libertad, también saber que, o sea, un niño, si no se lo enseñan, si no se lo han como dado a entender, o sea, que ciertas emociones, o sea, que lo que está sintiendo el niño lo puede expresar y que te pueda llevar a decir, oye, tiene un trastorno de bipolaridad, ¿no? Sí, Tiene trastorno claro. de hiperactividad. Sí, obviamente. Entonces, sí. o sea, un niño puede que no entienda lo que le está pasando, entonces ahí es parte de, pues, quien sea su tutor, de decir, oye, güey, esto no está bien, y no, como dices, no justificarlo porque, es niño, o porque, está chiquito, ¿no? O sea... Es que Sí, claro. nada de eso es justificación, ¿no? Sí, no. Que es algo que no sé, y pasa con los adultos y en la academia pasa mucho. Es que es doctor, ¿no? Pero ni él es doctor, ni es un niño, ni todo este tipo de cosas que generalizan una cosa que porque... Simón. No, es que es raro, así son los niños. Ajá. Güey, para empezar, ¿qué significa eso de así son los niños? O sea, los niños son chiquitos, eso es claro, ¿no? Eso es comprobable. Los niños que son chiquitos, ¿no? Se enferman y no te das cuenta y luego te contagian y te enfermas bien feo. Una Ajá. enfermedad horrible. Pero no puedes decir, no, está ahí, lleva 3 horas pegándole al palo, al árbol con otro palo, 3 horas, no ha querido hablar con nadie. Así son los niños, Sí, vete a la verga, Sí, eso está bien raro. ¿no? Creo que esto ya lo hablamos también en el episodio de Shere, ¿no? Que es... Creo que también ahí como que me apasionó muchísimo. Que es fundamental. O sea, de verdad que es como tendría que ser como un giro totalmente 360 grados. Si le enseñamos a los niños a identificar sus emociones. O sea, Simón. o sea, sería de verdad increíble. Porque de verdad llegas a la adultez y no sabes identificar las básicas, ¿no? Estoy triste, estoy enojado, estoy tal. De verdad sería un cambio muy, 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 muy distinto. Poder identificar tus emociones y además saber qué hacer con eso, ¿no? Ujú. Ya es otro tipo de emociones, la frustración, por ejemplo, que se identifica desde niño y que se puede trabajar desde niño hasta la vida adulta, que luego dices, ¿Por qué estoy tan enojado? sí, ¿no? Como, ajá, exactamente. Simón. Sí, es muy, muy importante. No solo decir es niño, Ujú. es niño. Y ya. Ujú. Ay, es que O así hace es. muchos berrinches. Así es él. Bueno, Así es. sí es su personalidad. Simón. O sea, ni con los adultos, mamón. Sí, mon. O sea, si ando por ahí pegando a la gente, sí es él, no, vete a la verga, espérame tantito, me dejó el ojo morado. Simón. La verdad, yo creo que, o sea, por más idílica que yo haya pensado que yo piense en mi infancia, yo creo que a mí como que sí me faltó que me enseñaran a identificar emociones bien cabrón. O sea, como Sí. que el hecho de que, o sea, yo ya era la quinta, ¿no? Que chamaca que había estado en la casa. Y entonces como que, pues a mí ya me dejaron así irme al cerro y cosas así. Entonces yo creo que sí es algo muy importante, ¿no? O sea, porque de verdad, hasta hace poco como que de repente yo nada más decía así de, pues es que estoy de malas y no sé qué. Y de repente era como, bueno, pero es frustración, es tal cosa, ¿no? Y la verdad todavía no lo aprendo del todo, ¿no? Pero, o sea, como la gente esa que dice de, hay que desconstruirse. O sea, eso se hace yéndote justamente a las bases, ¿no? A la infancia. No es nada más de, yo digo tal cosa, ¿no? Ahora digo tal cosa. Sino es pensar por qué eres de cierta manera. Y muchas veces eso está en la infancia,
¿no? Sí, muchas veces. Y aprender que tampoco... O sea, que puedes romper con eso, ¿no? Ajá, o sea, que lo que te dijeron y como te educaron no está como hecho en piedra, ¿no? O sea, que, Simón, puede que sea una parte muy importante de quién eres, pero puede ser alguien, ¿no? Como cambiando esas partes, ¿no? No son necesarias para tu persona de ahora, ¿no? También, recuperando un poco esto de la emoción y del debate, yo algo que dije es que desde esta idea de sí pensar la educación desde esta cuestión escéptica y tal, también hay como una premisa muy importante que es dar cuenta de que los papás y las mamás pues son humanos, son seres humanos que se equivocan también y que no saben qué pedo con la vida también y que a pesar de esto que decimos de que bueno, se espera que como ya hay más tiempo recorrido en la vida, ya hay más sabiduría y tal, pues no, o sea, y que estas personas adultas también tienen sesgos y que también tienen cosas que son súper dañinas y tóxicas y que no necesariamente son buenas solamente por el hecho de que ya tengan más edad en sus seres, ¿no? Sí, y aparte que no te enseñan nada con... Bueno, supongo, en la mayoría de los casos, ¿no? O sea, no te enseñan cosas con mala intención, ¿no? O sea, que sea un pinche hijo de puta. No, güey, no, o sea... O así los enseñaron a ellos o ellos es lo que creen que está bien, ¿no? Sí, eso es súper importante. O sea, es súper importante que son personas y por lo tanto dicen pendejadas. Simón. O sea, todos los que somos personas tenemos como pinche humano como cualidad. Ahora es que es horrible porque ahora que la gente lo dice más abiertamente, tú puedes decir algo a las 8 de la mañana, lo que sea, y a las 9 de la noche estar, hijo de su puta madre. Sí me ha pasado. ¿No? Entonces, eso es algo que no le pasaba o que parece que a los papás no les pasa. Ellos ya dijeron algo y ya es una autoridad y ya se quedó ahí y ya no. Sí, eso es... Ahora tengo que apegarme a lo que dije. Ah, ¿por qué? ¿No? Bueno, eso es muy papá, eso es muy por papá. eso te digo. Por eso te digo. O sea, Sí. es ¿por lo qué que hacen le los dije papás. eso? Así, Bueno. ¡ay, güey! Ya lo dije, ya es la voluntad Bueno, de Dios. tengo este truco. Si me cacha haciendo lo contrario, le puedo decir, porque soy tu padre. Sí, está bien feo. Sí, está dos cabrón. cosas, ¿no? Primero, tu papá puede estar enojado, estar triste, estresado, no sé, tuvo un mal día y de pronto llega el niño y ¿por qué? Y no, y pues ya vete, ¿no? Cachetadón. Ajá, un golpe así. Y al día siguiente responderte bien, ¿no? Y entonces, para él fue un día más, pero para el niño Ya, bro. fue como ya no, como que ya se hizo una historia, ¿no? Y ya no vuelvo a preguntar, o sea, le preguntó, no sé, por qué el papel es blanco, ¿no? Ya no vuelvo a preguntar, ¿no? Simón. Ya Simón. nunca más en la vida. Ya, Y bien dramas, ¿no? O sea, bien dramas me refiero porque es así se entiende, ¿no? Como un antes y un después de esa noche, cuando el papá le vino y le dio un tal. Y también eso es como muy, como que hay que también entender esa parte, ¿no? Simón. O sea, los papás se cansan. Y sí, como dice Pau, Y son poder humanos. decirlo, y aceptarlo, y lidiar con eso, aceptar que un día estabas cansado y le respondiste mal, y al día siguiente decir, perdóname, no, estaba enojado, estaba cansado, me equivoqué, Ajá. ¿no? ¿Qué tan difícil es decir me equivoqué ya? Pero de adulto. Eso, un poco lo que decía hace rato, ¿no? O sea, Quitarte autoridad. ¿por qué no podemos hacer preguntas en la escuela cuando ya estamos grandes? Porque crecimos con un adulto que aunque dijera una pendejada se tiene que aferrar a eso y hacerlo una ley, como el imperativo categórico de Kant. Y entonces lo vuelves una ley y entonces vives tú ya bajo esa ley. Entonces como si yo pregunté un chingo de veces ¿por qué? Y mi papá, ¿no? Que se dedica a la construcción y que tiene que pasar 8 horas allá y luego 2 horas en el metro y luego llegar a la casa, no tiene tiempo ni ganas de investigarlo y no lo sabe además porque no tiene por qué saberlo. Y me dice, güey, ¿no? Yo ya no pregunto, güey, y no pregunto. Sí, y entonces, como mi papá no quiere equivocarse está mal. Y como equivocarse está mal, llegas a la universidad y entonces no preguntas nada
y tienes ahí tus calificaciones y luego ya te toca operar y valiste chorizo. O sea, ¿cómo puedes pasar de eso, de un que no te quieren responder porque el papel es blanco, porque el cielo es azul, a no manches, ¿de qué lado había que cortar? O sea, es que ustedes no lo ven y luego la gente cree que yo exagero estas cosas de que todo lo de acá afecta a lo de acá, pero es que así funciona. O sea, muchas de las cosas que ustedes ven de nuestras diferentes personalidades tienen mucho que ver con el tipo de infancia que tuvimos. Pues no sé, ya estoy escuchando a mi mamá del otro lado, muchachos, diciendo, ay, échenos toda la culpa a los papás. Y entonces... Ah, no, pero yo no le echaba la culpa. Acabamos de decir que son La humanos. sociedad. Acabamos de decir que... Pero que al final El va a pinche repercutir humano. lo que somos ahora por lo que fueron nuestros padres. Sí, pero Sí. luego por eso se dice que hay que hacer y eso. Por eso existe gente como tu mamá que da terapia, ¿no? Ey. Porque, pues, esa es una cosa que tenemos... No... Nosotros, el otro día vi un video de una señora decía, bueno, ya, ahorita vas a hacer así, si quieres al rato te pago la terapia, pero ahorita va a ser así como yo digo. Naturalmente que los papás no te tienen que pagar la terapia, pero si tú ya checaste algo, si tú ya viste que tienes un problema, pues ya es tu responsabilidad con terapia o no trabajarlo, Sí, ¿no? mon. Pero Sí, o sea, los papás están pensando en darte de comer. Que eso es una cosa que yo siempre defiendo aquí, güey, me dicen ahí en persona cosas raras. Pero la gente está tratando no de llegar a su casa a leer a Marx, están tratando de llegar a su casa, darte de comer ellos y dormir 8 horas para volver a estar 12 días, Sí, man. 12 horas muy despierto. Sí. No, los papás no tienen la culpa, o si tienen la culpa, pero no es su problema, pues. O sea, es que está muy bien, yo entiendo, y si se enoja, pues está bien, luego lo hablamos. Pero, dude, es un poco defenderlos también. Sí. Sí, o sea, yo creo que, o sea, yo como resumen diría como que, pues que la sociedad es la que está mal, o sea, que en general todos estamos mal, en general, en tanto que justamente reproducimos estas ideas que al final no son buenas per se, ¿no? Y que no necesariamente implican buenos resultados per se. Y eso cada quien, sí, desde su propia trinchera y desde su propia trayectoria, pero sí, justo, si fuera diferente, si quitáramos como esta idea de, es que los padres son la máxima y tenemos que seguir todo su ordenamiento porque sí y así, o sea, creo que sí habría como que un cambio muy significativo para nuestras vidas en general, pero sí justo pensando en que socialmente lo tenemos así, o sea, interiorizado, o sea, esta idea de justo el adulticentrismo, bueno, no sé cómo se llama, pero que justo es esta jerarquía en la cual sí o sí, siempre el que tiene razón es el papá. Entonces, es justo como una estructura social. O sea, no necesariamente es como que, mamá, si estás viendo esto... Es tu culpa. No, y además ella le puede echar la culpa a su mamá, Sí, y su mamá, a su mamá, y su mamá, y su mamá. Y además es una cosa que sí tiene que ver, con el sistema, gente. A la casa no le gusta mucho esto, pero uno a veces no se puede arreglar. Es que es lo mismo echarle la culpa a los papás que al Por sistema, eso, ¿no? No, o sea, sí, pero es que el sistema está ahí siendo, pues. El sistema es el motor inmóvil, o sea, tampoco lo puedes culpar. Es la razón. Es que el sistema, pues sí, güey, pero también lo tuyo es ir en contra del sistema, ¿no? Que hay maneras que no nos gustan y tal, a mí hay maneras que no me gustan, pues sí, pero no, la onda no es, mira, esto es lo que yo pienso un poco de lo que está diciendo Pau. Está bien que le eches la culpa a tu mamá y a tu papá. Está bien, si quieres. O sea, yo no lo haría, yo no lo puedo hacer. Yo personalmente yo no lo puedo hacer. Yo no lo puedo hacer, ¿ok? Yo, así, mi mamá es... La jefita. Top. Simón. Pero a lo que voy le puedes echar la culpa a tu mamá, si quieres. O a tu papá, si quieres, también. Pero haz tu jale, mijo. O sea, Sí, exacto. o sea, haz tu jale. O sea, sí, te pegaron de chiquito, está muy bien. ¿Y hoy qué te toca hacer, no? Ajá, tú Simón. ya arréglate, cabrón. que- Simón. Yo la verdad estoy muy de acuerdo con eso porque yo entiendo que la crianza que te dieron tiene una repercusión, fueron responsables hasta cierto punto, pero no mames, güey, o sea, no, o sea, es que si me dices eso, te estás quitando toda la Sí, pinche... te estás lavando las manos. Ajá, no, y aparte como que te quitas toda la individualidad a ti de decir, bueno, así me criaron, pero yo no quiero ser así, güey, ¿no? Me molesta ser así. Y por ejemplo, ese es un pleito que yo siempre tengo con mis primas, que también si quieren nos agarramos ahí. Pero, o sea, que yo digo,
nos educaron de cierta manera, hubo los pedos que hubo, pero pues ya estamos grandes, güey, ¿no? O sea, cada quien, o sea, tú, si no lo quieres hacer con terapia, pues ya muy allá, tú, pero, o sea, el hecho de saber que no eres lo que te hicieron, ¿no? O sea, Simón, te educaron de cierta manera, pero pues tú puedes hacer otra cosa con eso, ¿no? Sí, otra cosa que quiero decir es, no, si hay alguien antiterapia escuchándonos, hay otras maneras. O sea, Simón. o sea, Sí, al final... o sea, es cuestión de quién decida cómo hacer las cosas y qué te funcione más. O sea, yo no voy a hacer una apología de la terapia aquí, porque yo no lo trabajo así, pero, o sea, no es una obligación ir a terapia, pero sí busquen la manera de... Sí, al final es aprender a responsabilizarte de tus actos. Simón. Ese es el resumen, ¿no? Aprender a responsabilizarte de tus actos y no solo decir, es que porque mis papás me enseñaron así o porque yo viví esto. Como que aprender a decir, ok, hoy yo ya identifiqué que soy de esta manera, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Quiero o no quiero hacer? Como tú dices, ¿no? Responsabilizarte. Y también esta cosa de que no todos tus problemas nacen en la infancia, ¿no? También. O sea, Sí, no todos tus sí, problemas, sí, algunos son posteriores, no todos son culpa, Sí, no de todo es culpa de tu papá, güey. Sí, o sea, Además diría mi mamá, o sea, sí, me echa la culpa a todo lo negativo y todo lo positivo que también es eso. Que no, yo también creo, yo estoy de acuerdo con Cas de que la infancia, lo he hablado mucho con un amigo, que la infancia es una etapa horrible. Es una etapa horrible. Yo pienso que luego por estas omisiones de nuestras emociones se crea un terreno hostil y difícil. Pero tampoco hemos hablado de lo bueno. También estamos replicando unos patrones. Yo no me acuerdo. Lo bueno, a mí nunca me gustó la escuela. La gente piensa que me gusta mucho la escuela, ¿no? No, yo estaba pensando que a mí sí. No, a mí nunca me gustó la escuela, pero era bonito crear amistades en la infancia. O sea, era una cosa diferente, una cosa así como... De niño podías decir, este es mi mejor amigo, ¿no? Hay un video genialísimo de un niño de español que le dice así como, oye, ¿y tu amigo? No sé qué. Y dice, yo tenía un amigo, pero ya se fue y él tenía un negocio en su casa y me daba cosas y ahora se fue para allá y le dice, y lo extrañas un montón porque como que tienes esa libertad un poco que como que la forma de criarte en un país como México, yo siempre hablo de esto, pero te lo va quitando. Sí. Te va quitando la posibilidad de decirle cosas a un amigo, ¿no? O abrazar a tu amigo, ir así como si nada, sin que pienses, van a pensar que eres puto, ¿no? O sea, como estas cosas, como de crear este contacto humano en la infancia que después ya no... Se puede replicar. Por cómo es que hay que tu metro cuadrado es tuyo, no te acerques mucho a la gente, todo este tipo de cosas que ganas en la adolescencia después, como que no hablamos mucho de cómo la niñez es este lugar donde empezamos a interactuar físicamente en la escuela, por ejemplo, aunque la escuela es un lugar horrible. Pues que para mí fue muy, muy difícil incluso interactuar, ¿no? Y hacer amigos y, o sea, para mí fue muy difícil. Creo que principalmente por el sistema... Por el sistema educativo. El sistema punto. El sistema educativo es... Espérate. Hay que editarlo. Abajo el sistema. Graduada como antisistema. Convención honorífica. En anarquía. Ya solo falta Ámbar. Por el sistema educativo. Educativo. Pero sí, mi infancia con mis papás y con mi hermana, o sea, fue muy hermosa mi infancia. Pero pues sí, o sea, al final también está ese otro lado que no se puede quitar, que es el sistema educativo. Y que tiene que ver con el sistema. Y el sistema educativo. Sí, como dije, o sea, los son dos puntos. sistemas. Le batalla para decirlo. Pero ahí vas. Ya estás. ¿Qué no viste que hago así en el cuaderno? Sí. Pero hay que reconocerse como tal. No sé cómo ustedes vivieron esa parte de como de conocer gente y luego enojarte con gente. Eso también es bonito visto desde ahora. Como enojarte con otros niños así como... ¿No? Y te enojas y luego... Está raro, es bonito conocerte de niño. O sea, y no puedes hacerlo en ese momento lo estás experimentando. Pero cuando recuerdas dices...
estaba bien raro, güey. Y por eso me amarraban al mesa. Sí es así, ¿no? Sistema educativo. Yo lo pasé muy bien. O sea, yo siempre hice muchos amigos, pero siempre estaba muy enojada con mis primas, por ejemplo. Que yo creo que era con las que pasaba más tiempo, ¿no? Entonces como que me hacían enojar y yo estaba así como bien fúrica contra ellas, ¿no? Pero, o sea, la pasé muy bien hasta que no. Hasta que de repente descubrí el bullying. Ah, claro, ¿no? sí. O sea, como que de repente el hecho de que fuera gorda como que se convirtió en lo peor que pudo haber existido. En el centro de tu persona. ¿no? Ajá, en el centro de mi persona. Uh-huh. Cosa que yo no había pensado jamás antes, ¿no? O sea, jamás, güey. Y, o sea, eso fue como unos 4 años, digamos, como sexto de primaria y secundaria. Pero pues ya después como que ya volví a ser muy feliz. O sea, como que de verdad, me acuerdo o sea, yo lo agarré de una manera violenta y me acuerdo mucho que no le dije a nadie lo que yo estaba haciendo o lo que yo estaba sufriendo. Y un día como que mi mamá me dijo así de, ¿estás bien? Y yo, no. Y como que le dije. Sácalo, ¿no? sacas, ¿no? Y pues ya como que mi mamá me dijo, bueno, ¿quieres que hablemos? Yo, no, pues ya paró. O sea, yo ya como que tuve acciones extremas, ¿no? Y ya paró esto durante meses, ya había parado. Y como que mi mamá me dijo así, pero así como que me hizo hablarlo. Y yo le dije, bueno, pues ya ahorita ya estoy bien, ¿no? O sea, ya ahorita ya no me importa, ¿no? Uh-huh. Y como que mi mamá se preocupó mucho en como que yo me saliera de ahí, ¿no? O sea, de que no solo como me cambiara ya a otra preparatoria, sino que fuera a otro extremo, ¿no? Así. Y mi mamá estaba muy preocupada porque dijo, ay, es que no se iba a pasar el examen, no sé qué. Y ya me había inscrito en una pinche preparatoria paga. Y yo, ¿no tienes fe en mí o qué? Y pues sí pasé. Y me acuerdo que mi mamá cuando ya me vio hacer el curso propedéutico y que vio que como que yo ya estaba otra vez como siendo esa niña feliz. De repente mi mamá ya estaba muy así como, ay, no mames, por fin, así como que se dio cuenta que algo había estado pasando todo ese tiempo, pero yo no le quise decir para no causar problemas, ¿no? Pero pues sí, yo creo que, excepto esos 4 años, incluso esos 4 años, o sea, saliendo de la escuela todo era idílico, ¿no? Pero pues sí, o sea, yo creo que fue una buena combinación de los dos lados, o sea, vi lo peor de la gente y lo mejor de la gente. Pero también eso es como, habla como de la importancia de la apariencia para las personas Sí, en general, o sea, y güey. que no te puedes quitar desde o sea, que lo traes, pareciera que lo traes, pero no, es porque escuchas a tu mamá diciendo, ay, pinche gorda esa. Ajá, Y tú ya Simón, así como, Simón. eso, entonces, eso tiene un pinche antes, eso es negativo, ¿no? Simón. Pero son cosas que se ven. Cuando yo siento, y esto puede parecer un chiste, y perdón si hay alguien con estrabismo por ahí, pero yo siento que Jean-Paul Sartre Ajá. se refería a el infierno son los otros porque Claro. los otros le hicieron darse cuenta que era visco en la primaria, güey. Simón. O sea, es eso. O sea, lo que tú dices, no, pues yo ni sabía, güey. Ajá. Yo sabía mi vida y tal, y yo era un cuerpo, ¿no? Y hasta que me dicen a mí, es como... Sí, eso también es muy interesante, ¿no? Como es ir dándote cuenta de cosas y de esas limitaciones que antes no tenías, ¿no? Ajá. Pero se dan cuenta como ya no estamos hablando de lo bueno de la niñez, ¿no? Otra vez, güey. Pau, tú no dijiste si tu infancia Sí, fue no, idílica fue buena. Lo bueno de la niñez. Ay, muchachos. Bueno. A ver, ¿tienen tiempo? A ver. Vamos a volver a lo malo. No, o sea, bueno. Fue interesante. Hablando como investigadora, Desde un aspecto socióloga. sociológico. Fue un gran Mi caso de infancia. estudio. En este caso de estudio, caso... Qué bueno que te Caso tomas A. a ti como caso de estudio. Ahora ya se puede. Sí, no, y es muy válido. O sea, yo... Liberador, ¿no? y Como lo- verte. así. Exacto, y lo voy a hacer. O sea, yo, para los que no sepan, soy hija única. Y además de eso, mi papá fue por cigarros y ya no regresó. Entonces, yo tengo un video en el que hablo acerca de los papás deudores. Y no solamente hablo de esta falta de atención económica, sino pues falta de atención en su generalidad. Ujú. Y eso sí te marca. O sea, justo retomando lo que dice Cas, de que te creas chaquetas mentales que tú como pues ser pequeñito no entiendes y que le das como un sentido a partir de tus propias herramientas que tienes a la mano y que no necesariamente sean eso verdad, ¿no? Que al final es consecuencia no de que, no por yo ser chiquita y ser como este nuevo ser en el mundo, sino justamente porque el sistema nos ha dicho que no se puede
cómo hacer esta interacción en el que yo le pregunto al adulto de ¿por qué hice esto? No, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué dijiste estas palabras hirientes? No, ¿por qué X? Entonces, yo, por ejemplo, al ser este nuevo ser en el mundo, con una perspectiva pues muy sesgada y que es limitante y que nada más me permite dar respuestas respecto a mi inmediatez, yo asumí que mi papá me dejaba porque no era suficiente. Ah, sí, no, yo también pensé eso. Y no, o sea, así no. Sí, No, nada sí, que ver, porque el güey tenía sus propios pedos y porque machista y porque el mundo es terrible, ¿no? En su generalidad. Porque pinche humano. Pero en su momento, obviamente no lo percibes así. Y lo más inmediato es como, yo soy la culpable, ¿no? Entonces, a partir de eso, te creas una narrativa y a partir de esa narrativa construyes tu propia identidad. Y eso es algo muy pesado. Simón. Y sí te marca. Sí, o sea, sí, o sea, es una carga. Y aparte es esta cosa de que tú concluyes algo, ¿no? Ey. Pero porque no tienen los medios de... Es que también es Sí, otra cosa. O sea, uno no tiene los medios. Uno tiene... Si yo tengo algo y luego ya no lo quiero, es porque ya no me gusta. Entonces eso aplica para mí. Simón. Que es algo que luego... hay mucha gente sin escrúpulos y como muy malintencionada que utiliza este tipo de cosas como forma de insulto y tal. Y tú dices, güey, a ver... La razón por la que estás haciendo esto es porque tuviste un proceso similar, cabrón. O sea, la razón por la que utilizas una cuestión psicológica de alguien es porque tienes un proceso así también, ¿no? O sea, porque un poco, lo hablábamos fuera de cámara, todos somos un poquito malas personas, ¿no? Pero esas cosas que nos vuelven más tendido hacia no vamos a discutir qué es bueno y qué es malo, ¿no? Pero que nos tienden más a unas cosas que a otras. Y creo que muchas veces las situaciones, las circunstancias nos obligan a que pensemos que lo malo somos nosotros. Simón. Y entonces es extraño porque no solo tienes el propio mal que tú te estás atribuyendo, sino que el mal que te atribuyen las otras personas por ese mal que no es tu elección, pues. Porque uno se atribuye cosas, pero no necesariamente es su elección, sino es la forma que tiene para resolverlo, ¿no? Y sí, es raro porque... A mí me parece bastante absurdo cuando se hacen las campañas de que la niñez es feliz. Por una niñez feliz, ¿no? Un poco la niñez es una etapa como todas las del humano donde vas a tener buenos ratos y malos ratos. Y muchos van a ser muy malos ratos. Porque hay muchas cosas que no puedes controlar, ¿no? Yo no... O si lo bloqueé, no recuerdo, yo no pasé por la muerte de alguien importante en mi infancia, por ejemplo. Pero a huevo que esa persona que pasa por una muerte en la infancia va a aferrarse a eso un tiempo, ¿no? Uh-huh. Como que la infancia es peor. Y a eso me refiero un poco con que somos estúpidos de niños. Porque no sabemos cómo tomar las cosas también. O sea, no tenemos la experiencia para decir, bueno, estas cosas pasan en el mundo. Pero como hemos dicho... este dicho de el diablo sabe más por viejo que por diablo no es aplicable en todos los casos tampoco. Entonces, en realidad, un niño o un adulto, hay adultos que, como dice Cas, o sea, las edades que tenemos. O sea, y un poco lo hablábamos alguna vez con tu mamá, después de nuestro episodio donde hablamos sobre qué nos molesta, qué nos molesta. Y ella decía, bueno, pues es que a veces, justo decía lo que tú decías, que en unas situaciones actuamos como alguien de 16. ¿No? Edades mentales y tal. Y creo que hay gente que en general para todos, creo que para las cosas de los sentimientos todos estamos más cerca del nacimiento, ¿no? O sea, es para lo que somos más mensos. Es lo que digo. Pero yo lo atribuyo mucho a la historia y nuestra revolución fue hace 100 años. Estamos chiquitos. Sí, eso es un poco también lo que quería retomar un poquito, que comencé hablando en el episodio, ¿no? Que está la figura del niño y de la niñez y de la figura de la adultez, ¿no? O sea, cómo eres cuando eres niño y cómo eres cuando eres adulto. Y eso también es algo que se usa mucho en la perspectiva histórica, ¿no? Ver a la humanidad al comienzo como en su etapa infantil y ver ahorita que según ya, ¿no? Y a mí eso se me hace como que tonto y no tonto, ¿no? O sea, porque se asocia que como es una etapa infantil, entonces
es tonta, ¿no? Y entonces yo digo, pero no, ¿por qué necesario? O sea, no necesariamente eso, ¿no? Porque al ser infantil la civilización es tonta y primitiva en un aspecto negativo, ¿no? ¿Por qué? Y entonces ya, bueno, entonces vamos avanzando y entonces vamos progresando. Entonces estamos en otra etapa, ¿no? Más avanzada. Y eso un poco también se relaciona con lo que decimos, ¿no? Que al final cada sociedad y cada civilización y cada punto geográfico tiene un desarrollo y un experimento. Entonces no sé qué piensan sobre esta analogía entre una sociedad en la niñez y que ya va avanzando, entonces ya estamos más mejores. Porque ya es adulto, ya es puberta. En el mundo somos pubertos. Mira, la Pau puede explicarte mejor todo esto con la política, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver mucho con la fantasía, entre comillas, con la que se vivía en esas civilizaciones. La cuestión religiosa, que era mucho más importante que la cuestión social, por ejemplo, ¿no? Es decir, la representación múltiple de divinidades, por ejemplo, y todas estas cosas que hacen como que no se están fijando. Es un poco lo que yo critico de los clásicos. Sí, un poco también va ligado con tus comentarios de que la filosofía antigua está en su etapa infantil, ¿no? Ajá, o sea, se están preocupando por cosas menos importantes, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso. Pero mejor que te lo explique la Pau. Pero para mí es esta cosa como que nos estamos ocupando de cosas más importantes ahora. Esto suena muy grosero, pero... O sea, como que siento que un poco esta postura de la historia de la filosofía de decir la Oriente y la Antigüedad son infancias, ¿no? Tal. Pero al mismo tiempo ellos mismos entienden que, por ejemplo, la época clásica fue lo más alto que se tuvo. Sí, entonces, no, exacto. Es como... Pero lo mejor siempre es la adolescencia, dicen. Y se ve con mucha nostalgia la infancia, ¿no? Sí, ahí se ves con nostalgia y volteas para allá para ver qué... Que está bien lejos, pues. Pero sí, o sea, siempre siento que tiene que ver con qué estamos tratando en las distintas épocas. Sí, yo también creo que, o sea, estamos acostumbrados a entender la historia como del ser humano y de la universalidad en su generalidad, como, pues sí, como algo cronológico en el que, primero esto, luego el otro, y luego el tal, ¿no? Y entonces, a partir de eso, lo vemos justo como lo que pasó antes, como algo que no tiene esta complejidad que vivimos actualmente, ¿no? Y que es algo como muy característico de la contemporaneidad y de la modernidad previamente, ¿no? De lo complejo. Pero no necesariamente lo complejo es sinónimo de más mejor, ¿no? O sea, solo son cosas diferentes que de alguna manera encajamos en un cajoncito, vale la redundancia, porque hay características diferentes, pero eso no significa que sea mejor, ¿no? O sea, justo la contemporaneidad tiene sus propios problemas y sus propias cosas muy mierdas y que eso no nos hace mejores. Y cosas que, las sociedades previas tienen cosas muy chidas y cosas que justo desde nuestra mirada contemporánea y occidental y tal, lo juzgamos como algo chiquito, como negativamente, pero no, para nada. O sea, justo creo que estas sociedades previas sí tenían una carga religiosa muy fuerte, pero un poco lo hemos hablado, ¿no? Que eso no significa que sea malo per se. O sea, en realidad, sociológicamente, esto sí tiene una función social que es como el cohesionar, ¿no? El generar como esta cohesión. Y citando a Durkheim, estos mecanismos de cohesión sí generan pues un tipo de, no sé si sea algo bueno o malo, pero sí generan esta repercusión que es el evitar que, por ejemplo, las personas tengan que lidiar con cosas problemáticas fuertes en su vida de manera aislada. Y lo que decía Durkheim justamente es que estas sociedades contemporáneas ya no tenían estas funciones cohesionadoras, o sea, dícese el ir a la iglesia y estar como con otras personas, o estar como contigo misma, pero pues justo lidiando con esta problemática. Al ya no tener esas funciones cohesionadoras, pues ahora la gente estaba más a la deriva, ¿no? Y entonces eso, según su hipótesis, generaba que muchas más personas se suicidaran, ¿no? O tuvieran más enfermedades mentales. Dícese depresión. Entonces, pues sí,
como vemos, o sea, realmente es muy difícil decir como que, bueno, pues es que ya, o sea, somos mejores, ¿no? Sí. No. Cada generación, cada momento histórico, pues va a tener sus particularidades. Sí. Yeah. Sí, también otra cosa que creo que tiene que ver con lo que dices es que cuando hablamos de una adultez, pareciera que es porque dejamos de hacer cosas, ¿no? En la historia. Pienso, por ejemplo, en El Señor de las Moscas. Que los niños ahí no saben cómo tomar el poder y se empiezan a matar, ¿no? O sea, lo cual está bien bananas. Y te lo podían leer en la secundaria. Bueno, a mí me hay una peli, no. Hay una peli si quieres verla. Yeah. Entonces, como que un poco por eso la condescendencia cuando llegan los españoles y ven cómo están viviendo los nativos, ¿no? Que dicen, no, estos güeyes se matan, güey. O sea, estos güeyes sacrifican personas, güey. ¿Eso qué, güey? O sea, como que estaban en un estadio previo. Nosotros ya no hacemos eso. Ajá. En Europa ya no se hace Estaban eso. en su época punk. Porque además asumimos que hay cosas que ellos hacían que nosotros no. ¿No? Lo cual es un poco extraño, ¿no? Y creo que también tiene que ver con que cada vez estamos, y esto no es cierto, gente, o sea, porque pareciera que estamos más cerca de la paz. Y ya vimos que no, pues. Sí, man. O sea, Como que me hicieron creerlo un par de años y luego no, dije... pero además, estos güeyes que escribieron historia de la filosofía y tal, tenían unas posturas. Luego nosotros no entendemos que, y es algo que dice un amigo y que tiene mucha razón, es que nosotros cuando hacemos historia, hacemos narrativa. O sea, y esa narrativa tiene una tendencia que es nuestra. Y nosotros vamos a decidir quién es el bueno y quién es el malo en la historia. Entonces, un poco cuando hacemos eso, estamos diciendo que nosotros ya estamos más allá, ¿no? Ya resolvimos. Somos adultos, ya resolvimos. Estamos resueltos. Ajá. Y entonces, yo no sé si El Señor de las Moscas funcionaría igual con niños generación Z, por ejemplo. Yo creo que no. Yo creo que no se matarían tanto. ¿No? Por ejemplo. Yo creo. O que les des 3 por no tener la tablet y ahí sí ya... También, pues. ¿No? Porque los métodos de distracción de los niños ahora han cambiado muchísimo. Ya, salte a jugar. ¿No? Entonces el niño se vuelve otra cosa. Más pasiva y tal. Pero históricamente, o sea, sí hemos cambiado la vista. Ahorita está muy disperso, ¿no? Pero sí hemos cambiado la vista a lo que es importante. A nadie ya le interesa científicamente si hay un güey detrás de las estrellas. No. Hay que ver cómo le quitamos sal al mar para tener más agua, ¿no? A ver cómo curamos el cáncer, ¿no? La otra cosa de llegar a la adultez es que estás más cerca de la muerte. Y es claro que el mundo está más cerca de acabarse ahora que con los griegos. Entonces, técnicamente sí somos más adultos. Simón, efectivamente. Ya no hay tanto que descubrir. Sino cosas con que lidiar. ¿Mm? Sí, lo preguntaba porque sí es interesante, ¿no? Saber ese tipo de posturas porque es como... Ok, de niño a adulto es una evolución y vas mejorando. Entonces eso también se aplica a la sociedad y a la historia del mundo, ¿no? Al comienzo de los tiempos eres un bebé y vas creciendo, vas evolucionando y eres mejor, ¿no? Hasta que empieza el declive. Y es que le damos una connotación, no lo había pensado hasta ahorita. Le damos una connotación bien chistosa a crecer. Porque ya decimos, no, él creció mucho como humano. Crecer significa mejorar. Sí, eso es. No, ha crecido muy mucho su trabajo futbolístico. ¿Y tú? Sí, eso ¿No es más me grande? causa mucha curiosidad. Lo pensé un poco en leyendo una epístola de Séneca que pregunta... no tiene nada que ver, de hecho. Pero es una cuestión de cómo es que un mismo ser puede ser dos seres al mismo tiempo, ¿no? Y entonces está hablando eso de la adultez y de cambiar. Y que el hecho de que la adultez sea el poder ya tener ese tipo de templanza, ¿no? Llegar a un punto de virtud y capacidad cognitiva. Porque sí, para ellos, para el estoicismo, los niños eran como una hoja en blanco, ¿no? Y que había que escribirle. Como la cubeta. Como la cubeta. O una esponja que absorbe. Ajá. Entonces, es como un mismo ser que puede ser dos veces la misma cosa, ¿no? Un niño y un adulto. Y como, o sea, materialmente se transforma algo o se transforma a algo. Entonces, pues sí, es como siempre creer que crecer es mejorar. Pero es que ahí, por ejemplo, yo diría que justo se transforma. En tanto que no es lo mismo, pero no necesariamente por eso sea mejor. Exacto. Porque justo tomando
en cuenta el ejemplo que di respecto a estas sociedades previas, o sea, sí, cada una tiene sus particularidades y con eso, o sea, y creo que, por ejemplo, la infancia sí tiene sus particularidades, que es como, yo, por ejemplo, quisiera justo regresar a esa curiosidad, ¿no? Y creo que en general, cuando ya somos personas adultas, como que damos por hecho muchas cosas, justo a partir de nuestra educación, a partir de nuestra trayectoria, bla, 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 pero que ya damos por hechas y que eso no genera, o sea, de entrada no genera conocimiento nuevo, ¿no? Y en segunda, pues sigue perpetuando cosas que, como ya dijimos, hay cosas que no están tan chidas en estas enseñanzas que son heredadas y tal, ¿no? Entonces, creo que si recuperáramos como estas cuestiones de estas particularidades de esta infancia, que es algo previo, seríamos incluso mejores personas. En general. Sí. Incluso la capacidad de contemplar cosas, o sea, Exacto. o sea, de maravillarse, de sorprenderse, Sí, ver el cielo y decir, güey, qué hermoso. Y siento que justo a partir de dinámicas del tiempo, de que tienes que cargar con más responsabilidades y justo incluso como que interiorizamos esta idea de ya somos adultos, ya, o sea, ya hay otra lógica detrás. No nos damos como estas pautas o estos espacios para hacer cosas que de niños o de niñas era algo súper normal, como ver el piso y preguntarnos por qué es así. Creo que yo soy más curioso ahora que de niño. De niño todo estaba muy resuelto, bueno. Sí, man, creo que yo también. O sea, como que mi papá sabía las respuestas. Y que si no, ve al diccionario. Ajá, o las enciclopedias. O que es un poco despertar la curiosidad, ¿no? Que te mandan al diccionario. Es como, oh, ahí están las respuestas. A ver, déjame ver. Pero ¿Qué más hay, no? Ajá, sí siento que no me pregunto. Mi máxima pregunta es ¿por qué todo está tan asqueroso? De niño. Ya. Sí tenía eso como que veía como que desde entonces no me gusta la gente, yo creo. Ya. Pues sí es algo que... sí, este diálogo entre las edades es algo muy, muy curioso. O sea, de verdad, los comentarios. Sí, tú porque eres más joven. ¿Realidad o pretexto? ¿No? Prejuicio. O prejuicio, exacto, ¿no? O sea, hay muchos limitantes que nosotros mismos nos ponemos por muchos prejuicios que hemos acumulado, Sí, ¿no? ma. Por las experiencias que hemos tenido. O sea, muchas personas ya no toman clases, por ejemplo, porque creen que eso es cuando eres niño nada más y cuando eres joven, ¿no? Así de, pues, ¿por qué no te metes a clases de hawaiano, no? Ya a los 57. ¿Por qué no? ¿No? Dale. No, es que ya estoy muy vieja. De verdad, o sea, esa es una de las cosas fundamentales. Nunca se es demasiado viejo para aprender cosas y para, como dice Pau, cuestionarte, contemplar, como redescubrir cosas. Pues no, la edad no tendría que ver con eso. Sí, sí, ma. Y pues sí, al final es difícil, ¿no? O sea, estás muy ensimismado en tus responsabilidades y es cierto que al final pues solo es como tengo que hacer, tengo. Y es difícil. Pero creo que no fuimos a la muerte, muchachos. Casi, ya vamos a la muerte. Así como que dijo. No. Todavía falta mi cierre. Bueno, en fin. Entonces, esta vez no regresamos al tema de la muerte casi, muchachos. Pero sí mencionamos algo que mencionamos muchas veces en los episodios. Que es un segundo de parar la rutina. Es muy renovador. Un segundo de preguntar, un segundo de cuestionar, un segundo de realmente observar para ver un poco esa razón detrás, ¿no? Buscar las causas, buscar los porqués. Eso es muy, muy importante, de verdad. Es un ejercicio que decimos mucho aquí, pero porque es muy importante. Es muy, muy renovador. Solo detenerte un segundito, observar, contemplar y preguntar. Entonces, bueno, ¿algo que quieras agregar, David? Pues ya no... un poco, Pau ya cerró muy bien y no querría repetir, pero la idealización de la niñez creo que es un problema. No es el mejor lugar. Y cuando decimos la frase absurda, éramos felices y no lo sabíamos, nos estamos mintiendo muchísimo.
porque nos estamos acordando que teníamos nuestro grupo de bicicletas, nuestra pelota de fútbol que cuando te pegaba en la pierna te dolía porque te mordía, o porque teníamos como esta cosa de que nosotros salíamos a la calle y ahora se la pasan todos en su teléfono. Así como idealizas que tú salías a la calle, había niños en Inglaterra que estaban trabajando a esa edad. Entonces, no solo eso, sufrías una especie de falta de criterio. Te enseñaron a hacer las cosas malas que haces hoy. Entonces, no es como un lugar que hay que voltear a ver para... No es como los clásicos que volteas a verlos para saber qué hacer. Es como más bien... La niñez a veces sirve para saber qué está mal contigo. Y si fuiste feliz en la niñez, está bien, pero si te lo estás inventando, arréglate, porque... Y nada, pues eso, hay niños que la están pasando muy mal y hay niños que no están siendo niños ahorita. Y creo que hay niños que hay que sacar de la calle y no sabemos cómo. Eso, sobre todo por sus integridades físicas. Y la niñez es un problema filosófico. Eso. Sí, claro. No solo por ser niños eres automáticamente feliz. Creo que eso es importante. Y también es darte cuenta que sí eres feliz en este momento y aceptarlo, ¿no? Una etapa en la vida no es necesariamente una sensación y una emoción, ¿no? Uh-huh. Saber cuándo aceptar si fuiste o no feliz y no idealizar. Sí, muy cierto, muy cierto. Pau. Pues eso. Por dos, compañero. Por dos, no. Pues sí, efectivamente, la infancia, como ya dije, no es buena ni mala per se, sino que pues tiene pues sus particularidades. Yo ya confesé algo aquí bien privado de mi historia, de mi trayectoria, de mi infancia, que fue pues esta cuestión de mi padre. Sin embargo, también la pasé muy chido. También tuve momentos muy bonitos. ¿Eras emprendedor? Era emprendedora. Me ponía a vender pulseritas. Y calcas, ¿no? Y calcas y tatuajes y falsos. Sí, o sea, la Pau es tatuadora infantil. No. O sea, tatuadora infantil. Explotación de máxima expresión. Sí, es que dije, no, eso se escucha raro. Prodigio, ¿eh? Sí, prodigio. Prodigio el tatuaje. En la primera temporada de Ink Master. Sí. De Navarro. Ink Master, niño. Infantil. Ink Master México. No. Ustedes no saben, pero yo me tatué la espalda sola. No, me ponía a vender como dibujitos con plumas de colores tampoco. Para que vean, güey. Pero mira, aquí la mente de tiburón. Estaba ahí en ¿Qué le pasó, Pau? Se perdió por ahí. El socialismo. Maldita prepa. Sea para bien o para mal, no lo sabremos, pero bueno, sí, justo es eso. O sea, tiene sus matices chidas, cosas no tan buenas, etc. Pero es parte de mí y lo abrazo. Y hay cosas que no, y está bien. Entonces, pues bueno, sí, eso. Y nada más hablar acerca de esto que casi no se abordó, pero justo de que las infancias, los niños y las niñas tienen sus propios derechos y que justo son ciudadanos del mundo, ¿no? Y justo cuando cumples la mayoría de edad, ya te dan tu INE y, bueno, ya eres ciudadano. Pero no, o sea, creo que desde antes ya eres ciudadano, ya, como digo, tienes tus derechos, tienes incluso responsabilidades, o sea, entregar la tarea, pero digamos, o sea, son parte de esta sociedad que tiene sus normas, que tiene sus dinámicas y que si los excluimos sería una sociedad incompleta. Entonces, pues sí, verlo como eso, quizá sí tenemos mucha tarea por delante justo para mejorar estas condiciones respecto a los niños y a las niñas. Creo yo que sería importante, como dice Ámbar, pues empezar a darle como el valor a sus palabras, a lo que piensan, a sus sentimientos. Incluso como empezar a dar cuenta de que pueden tener decisiones y generar como cambios importantes al respecto. O sea, yo diría como empezar con esta cuestión de darles
esta agencia de que hagan sus propias organizaciones. Bueno, suena muy... Es que digo organizaciones y ya... Mente de tiburón. Ajá. No. Infantil. El sindicato. Ajá, iba a decir eso, que digo organización y ya piensan en un sindicato. Pues no necesariamente, pero sí que haya como, pues un comité del salón. O sea, creo que a partir de ver que los niños y las niñas pueden hablar entre sí, tomar decisiones y tener perspectivas diferentes y no por eso ser más o menos, creo que estaríamos haciendo quizá un pequeñito cambio, o sea, tener en cuenta de esto y que no todo es el sistema y como que, pues ya está todo dado, sino que sí hay que ir haciendo cambios que por más pequeños que parezcan, igual y en un futuro van a ser muy grandes. Quizá, eso yo diría. Quizá. Sí, claramente. Por favor, escuchen a los niños. De verdad, escúchenlos, no solo como déjenlos hablar. O sea, escucha activa, por favor. Exacto. Y no sé, como que perder ese miedo a que no es perder autoridad, sino aceptar como cierta... el aprendizaje, ¿no? Aceptar el aprendizaje y aceptar equivocarnos frente a un niño. No pasa nada. No nos van a dejar de hacer caso si un día aceptas que te equivocaste. Y también aprender a escucharlos para que tú puedas cuestionarte a ti mismo, ¿no? Que se dé ese diálogo, por favor. Ámbar. Pues muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias si se quedaron hasta acá. Yo comparto enteramente la postura de Pau. O sea, también mi papá se fue por cigarros. Y la verdad yo también justamente asumí, bueno, como que asumí esa culpa, ¿no? De no ser suficiente. Pero pues sí, o sea, como que ya hasta que estaba grande, como que dije, bueno, pues, o sea, como que tenían pedos mis papás, ¿no? O sea, mi mamá y mi papá. Los caminos de la vida. Ajá, o sea, si mi papá no se quiso quedar, pues ni modo, ¿no? O sea, allá él, de lo que se perdió, ¿no? O sea, Simón. Pero, o sea, la verdad, como tú dices de esto de tener edades, yo soy muy consciente de eso porque a mí me dieron la posibilidad de conocer a mi papá. Y yo no quise porque dije, va a ser como el enojo de niña, ¿no? El enojo de niña de siempre. Y si se está muriendo ese güey, pues no quiero ir a reclamarle. O sea, pues ya, no hay que darle otra cosa más en pensar cuando se va a morir, ¿no? Y pues sí, o sea, yo creo que es importante eso, como estar conscientes de que, ¿por qué estás haciendo las cosas, ¿no? O sea, ¿por qué yo habría respondido de esa manera, ¿no? O sea, yo lo entiendo o sea, lo entendí cuando me dieron la oportunidad y dije, no, la neta no, porque siento esta ira ahí, ¿no? Y sí, o sea, entender que eres la construcción de muchas cosas, ¿no? Que te han pasado. Y creo que entendiendo eso y entendiendo que muchas de tus decisiones, actitudes, emociones vienen desde otro lado, muchísimos años antes. Si entiendes eso, creo que es más fácil reconocer, ¿no? Cuando los niños tienen dudas, tienen emociones, y entonces no solo desestimarlos, ¿no? Así como, se te va a olvidar, ¿no? O no te vas a acordar de esto, de que está pasando esto. O sea, porque a ti te pasó y te acuerdas, ¿no? O sea, como que no todo es tan leve, ¿no? O sea, como no sabes qué es lo que el niño se va a acordar y qué es lo que el niño va a como agarrar y construir su personalidad alrededor de eso, ¿no? Entonces, pues sí, pues escucharlos. Y también, si ustedes sienten que algo malo pasó, ¿no? O sea, que algo malo hubo en su crianza o en su infancia y que está afectando como sus decisiones ahorita, o sea, sepan que pueden trabajar en ello, ¿no? O sea, no es algo que está ahí ya para siempre, ¿no? Y que tampoco es como que van a defraudar a todos sus antepasados y deciden cambiarlo, ¿no? O sea, nadie se va a defraudar de ustedes, bro. Y si lo hacen, pues ni modo, ¿no? O sea, es tu vida y tus decisiones, ¿no? Entonces, pues sí, eso. Siempre podemos trabajar en las cosas, amigos. Claramente, sí, muy bien. Dirían por ahí, escucha a tu niño interior. Oh my God. Justamente. Así, te estás enojando, Machine, por esto. A ver, búscale. Empezaré a dar puñetazos Un a cada puñetazo. rato. Así, abrázalo, quiérelo. Si no te dieron amor de niño y ahora eres adulto, pues puedes darle amor ahorita, ¿no? Pues esas cosas que se dicen, gente. No me estoy riendo, o sea, es verdad. O sea, yo pienso que es verdad. O sea, sí, es verdad. Si hubo carencias o hubo cosas buenas de niño, puedes o abrazarlas o aceptarlas o no. ¿Cómo trabajarlas ahorita? Sí. Y Yo comprar cosas no es una solución.
Sí, cierto, güey. ¿Ok? Tu niño interior no quiere un Lego, quiere que lo Ya abraces. entiendo. Quiere que lo aceptes. Comprar cosas no es... Sí, vale más un... ¿Qué Vale pasa? más. Cuéntame. Un Que buen amor. ten esto para distraerte, ¿no? Simón. Igual que de niño que te daban cosas para que te calmaras, no te des cosas para calmarte. Simón. Es estúpido. Eso es lo peor por replicar. Y lo mismo para lo positivo a los que les daban un juguete cuando sacaban 10, tampoco te premie de esa manera. Sí. Simón, el mundo sí. no se rige así, amigos. Sí. No lo hagan. No lo hagan. Porque luego van a buscar cosas que, bueno, muchachos. Ujú. Sí. En fin. Pues sí, cuéntenos qué piensan al respecto. ¿Qué piensan? Y bueno, gracias si llegaron hasta acá. Y nos vemos en otro episodio. ¡Feliz Día del Niño! Pásavante la queronte.